Cristo nos enseña que debemos respetar la casa de oración. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 14 al 16, Jesús encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de esas mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con sus ovejas y bueyes. Derribó las mesas y los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al referirse al templo? A esa estructura en donde se reza y alaba a Dios. Que no lo convirtieran en un mercado, porque la casa de oración se debe respetar, porque allí acuden las poblaciones a platicar con Él, a pedir o agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero algunos no muestran respeto a Dios o a la casa de Dios. En el artículo 9 y numeral 754 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia en efecto es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. En San Juan 10, del 1 al 10. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció, Isaías 40, 11. Aunque son pastores humanos, quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. ¿Te gustaría ser oveja del redil de nuestro Señor Jesucristo, o de esos falsos pastores que se autonombran pastores sin ser nombrados, y tampoco mandados, y mucho menos que tengan la imposición de manos, tal y como nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles? Por eso ustedes ven que los católicos, al pasar frente a una casa de oración, hacen reverencia o se persignan, mientras que los protestantes lo critican. Pero si el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que debemos tener en mente siempre, mis hermanos, respetar la casa de Dios y no convertirlo en otro mercado, tal y como lo hacen en algunas religiones fundadas por hombres, en donde cobran dineros con el engaño del diezmo y atemorizan por medio del chantaje a los asistentes que no dar el diezmo. O sea, si no dan el diezmo, le están robando a Dios, y al robarle a Dios, que se van derechito al infierno. El verdadero diezmo se remonta en tiempos de la Biblia. En Deuteronomio 2:12 dice: el tercer año del diezmo, cuando de separar el diezmo de todas tus cosechas, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Ese diezmo se lo entregaban al sacerdote para que él lo repartiera a los pobres. Y en el capítulo 14:29 de ese mismo libro dice que el diezmo era la manera de sustentar la tribu israelita de Levi, que no podía poseer herencias de tierras, y su herencia, su única herencia, era el 10% de los cultivos una vez al año. Ese diezmo era de misericordia hacia los más pobres, y no para unos vividores que se hacen millonarios hoy día con el dinero que le quitan a los pobres que andan buscando a Dios, pero en los lugares equivocados. Los pastores protestantes engañosamente amenazan a los ignorantes con el capítulo 3:10 de Malaquías, que dice: entreguen pues el 10% de todo lo que hay. Si dice Jehová, si usted no da el diezmo, usted está robando a Jehová. Así dicen estos mentirosos. El diezmo al que se refiere Malaquías no era este diezmo, que es producto de un chantaje. Era el diezmo en granos o alimentos para los pobres. Pero hay quienes que gozan engañando, y hay quienes también que les gusta que los engañen. En Malaquías 3:10 dice: entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo, o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Por eso los pastores protestantes le dicen a los que le regalan su dinero que al darle a él el diezmo van a recibir muchísimas bendiciones. ¿Pero a cuenta de qué? Si a lo que realmente se refiere Malaquías es a las buenas obras,
dando el diezmo de misericordia a los más necesitados. Si realmente quieres que el Señor abra las compuertas del cielo y derrame la lluvia de bendiciones sobre ti, ve y dale ese diezmo, pero a los pobres, a los más necesitados. Y no se lo des a un aprovechado que al embolsarse esos dineros le está robando a Dios, y tú con darle tu dinero te haces cómplice de sus malas obras. En el Nuevo Testamento cambió el diezmo. No es la 10ª parte y tampoco obligatorio. Jesús no habla del diezmo. En Mateo 23:23 Jesús dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, que quiere decir que hasta en lo mínimo pagan el diezmo, fruto del campo, pero no cumplen la ley en la que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes deben de poner por obra. En castellano quiere decir que mientras los pobres se mueren de hambre, ellos cobran y pagan el diezmo, y con eso quieren ser salvos, pero se olvidan de las obras. En Mateo 10:8 Jesús no mandó a pagar o a cobrar el diezmo. Dijo: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, ahora denlo sin cobrar. Nuestro Señor Jesús les dice a los que prefieren pagar el diezmo y no hacer obras, Mateo 42:45 al 46, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Y cuando se pregunten: Señor, ¿y cuándo te vimos sediento o hambriento y no te ayudamos? Entonces el rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, o sea, los humildes, los pobres, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán a un castigo eterno, y los buenos a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Amén.